En el siglo XXI, los seres humanos son los dueños del planeta. Detrás nuestro yacen 10.000 años de civilización, doblegando la naturaleza a nuestra voluntad. Y todo comenzó con un gran invento. No fue la rueda, ni el automóvil, ni el avión. El invento más grande de todos fue la cerveza. La cerveza ha cambiado el curso de la historia humana, no una vez, ni dos veces, sino una y otra vez desde el comienzo de la humanidad. Sembró las primeras tierras de labranza. Podríamos decir que la revolución agrícola sucedió por la imperiosa necesidad de fabricar cerveza. Le dio color a las primeras maravillas del mundo. No habría pirámides sin cerveza. La cerveza instituyó la asistencia médica moderna. La cerveza y la ciencia van de la mano. Y la cerveza le dio forma a Estados Unidos. La cerveza es la historia secreta de Estados Unidos. Está en nuestro ADN. Incluso puso fin a uno de los escándalos más grandes de la historia. La cerveza fue en parte, si es que no lo fue íntegramente, la motivación para terminar con el trabajo infantil. Y lo más importante de todo es que nos dio algo para beber mientras miramos el juego. Esta es la historia del invento más grande de todos los tiempos. Es una historia asombrosa que en realidad nunca fue contada. Hasta ahora. Sin la cerveza probablemente aún estaríamos viviendo en cuevas. Los seres humanos como nosotros han existido por aproximadamente 100.000 años. Durante los primeros 90.000 fuimos nómadas, cazadores. Por lo único que debíamos preocuparnos era por la comida. La vida de un cazador probablemente no es tan difícil como algunas personas creen. Ellos pasaban alrededor de 2 horas diarias recolectando granos y cazando. Y podían pasar mucho tiempo socializando. Luego, en el 9000 a.C., algo ocurrió que cambió al mundo para siempre. En el Oriente Medio, los cazadores dejaron de deambular y comenzaron a cultivar. Cambiaron cuevas por casas. Y crearon la primera civilización, Mesopotamia. Fue el comienzo del mundo como lo conocemos. Los historiadores lo llaman la revolución agrícola. Pero la pregunta es, ¿por qué sucedió? Preguntamos en un bar local. Mujeres. Calabazas. Patatas. Simplemente se cansaron de mover rocas. No tengo idea. No lo sé. En realidad, la revolución agrícola fue iniciada por la cebada. Por años, los expertos supusieron que se utilizaba para hacer pan. Pero ahora hay una teoría nueva que ha sacudido el mundo de la ciencia. La revolución agrícola está relacionada con la cerveza y la cerveza está relacionada con la cebada. Para el nutricionista, el Dr. Patrick Hayes, es un caso abierto y cerrado. No hay dudas de que la cebada fue domesticada para hacer cerveza. El arqueólogo, el Dr. Pat McGovern, respalda la cebada para la teoría de la cerveza. La razón por la que fue domesticada en 9000 a.C. es que la utilizaban para hacer cerveza. La prueba. Residuos de jarras antiguas. Resulta que este residuo es lo que se denominaba oxalato de calcio. Esta es la evidencia de que poseían un recipiente que se utilizó originariamente para la cerveza. McGovern ha encontrado evidencia de cerveza más de 3000 años antes de que se haya comenzado a hornear pan. Pero esperen un minuto. Elaborar cerveza es una ciencia compleja. ¿Cómo pudo la gente primitiva haber inventado la cerveza?
El doctor Thomas Shellhammer es un científico de la fermentación, un experto en cerveza, y él cree que se encontraron con la cerveza de modo completamente accidental. Alrededor de 10.000 años atrás, los cazadores recolectaban objetos de la naturaleza apenas como una fuente de nutrición. Durante una de estas recolecciones tomaron cebada y la colocaron en una especie de artefacto de colecta. Luego, este grupo se va de caza. Mientras estaban afuera, ocurre un milagro natural. Primero, comienza a llover, y esa lluvia humedece la cebada, y la cebada comienza a crecer. Al crecer produce azúcar. Ahora necesita más agua. Por suerte, llueve otra vez. Y en este punto tenemos una cantidad de lluvia considerable, tanta que este recipiente se llena de líquido. Ahora ocurre la magia verdadera. La levadura salvaje convierte a los azúcares de la cebada en dióxido de carbono y alcohol. Unos días después, los cazadores regresan. Y miran dentro de este recipiente y ven una mezcla burbujeante. Alguien de ellos se arriesga y lo prueba. Y al probarlo piensa, vaya, esto es algo muy diferente. Y esta fue la primera cerveza accidental, y desde este punto en adelante las cosas nunca serían las mismas. Los humanos no habían probado un trago en 3 millones de años de evolución. De pronto, la vida se veía más interesante. Ellos dijeron, esto sabe bien, ¿cómo podemos hacer más? Hoy en día, expertos como el Dr. Hayes creen que fue el factor del buen sabor de la cerveza lo que cambió al mundo para siempre. Seguramente el efecto intoxicante de esa cerveza persuadió a la gente de continuar con la propagación de la cebada. Y eso, a su vez, comienza con toda una cascada de inventos que crean mejores cervezas. La sed de más cerveza y más cebada para elaborarla creó una explosión de tecnologías nuevas en el efecto dominó. Se cansaron de salir con un palo y tratar de realizar un hoyo en el suelo. Entonces, ¿a qué los lleva eso? Bueno, eso los lleva al arado. Una vez que comienzas a abrir el terreno, ese terreno no es apropiado para la agricultura a menos que lo riegues. Una multitud de inventos de los cuales aún dependemos hoy se crearon gracias a la predilección por la cerveza. Una vez que comienzas a sembrar este alimento, no deseas llevarlo a rastras. Entonces, ¿qué tienes? Tienes carros con ruedas para transportar todo. La suma de más cerveza y más cebada es igual a más granjas y a la invención de la matemática. Fue la cerveza lo que les hizo estudiar cómo dividir los límites entre sus campos y esto los llevó a las matemáticas. Entonces podemos decir que las matemáticas y la medición ocurrieron por la cerveza. Luego de la agrimensura llegó la contabilidad y el invento más grande gracias a la cerveza. La escritura. ¿La cerveza inventó la escritura? ¿Inventó el lenguaje escrito? No lo creo, es imposible. Imposible, pero cierto. El doctor Stephen Tinney es un experto en textos antiguos. La razón por la cual inventaron la escritura es porque necesitaban un registro de la producción y la distribución de los productos como la cerveza. El comercio de la cerveza creó la contabilidad. Símbolos en tablas de arcilla que evolucionaron como escritura. En el primer lenguaje escrito llamado cuneiforme, esta es la palabra para cerveza. Y está en todas partes en el diccionario antiguo llamado listas de palabras. Una de las listas posee más de 160 palabras relacionadas con la cerveza. Es más que las que poseen los esquimales para decir nieve. Así de importante era la cerveza. La cerveza fue fundamental para las personas, para su nutrición y para el origen de la escritura. De modo que la cerveza terminó con la caza. Comenzó la agricultura, inventó el arado y la rueda, y nos dio la matemática y la escritura. Hacia el año 3000 a.C., la civilización estaba en pleno auge, gracias a la cerveza, pero solo era el comienzo.
De todas las civilizaciones antiguas, esta es la más importante. Pero ahora los egiptólogos están descubriendo que sus maravillas existen gracias a un ingrediente secreto: la cerveza. Las civilizaciones egipcias antiguas no habrían existido sin cerveza en grandes cantidades. No creo que hubiera alguien en el antiguo Egipto que no tuviera derecho a tomar cerveza, incluso los niños pequeños. Los antiguos egipcios veían a la cerveza como un regalo de los dioses. El más poderoso de todos los dioses egipcios era Ra. Él es el creador de la vida, el amor y de la cerveza en este mundo y en el otro mundo. Ellos la consumían todo el tiempo y cuando morían iban a la otra vida esperando poder seguir consumiendo cerveza en grandes cantidades. Esta inscripción en una tumba egipcia responde la pregunta inmemorial: ¿cuántas cervezas necesitas en el otro mundo? Pidió 1000 jarras de cerveza de las que esperaba poder disfrutar en su otra vida. Las pirámides son los íconos finales de la otra vida. Cómo fueron construidas continúa siendo un misterio, especialmente cuando se sabe cómo se les pagaba a los constructores. Las raciones diarias, los salarios del antiguo Egipto, se pagaban con cerveza. Se les daba un recibo que decía: has ganado 50 jarras de cerveza. Era como una tarjeta de crédito. Para los egipcios, la cerveza era dinero. Hoy en día, algunos individuos nobles aún son pagados con cerveza. Juro que lavaría la ropa de alguien por 6 cervezas de buena calidad. Ayudé a alguien a mudarse. No sé si debería decirlo porque si esto sale al aire, entonces mis padres lo verán. Nuestra economía moderna puede comprar una cortesía. En aquel entonces podía comprar una pirámide. La tasa corriente para un constructor de pirámides eran 4 litros de cerveza por día. Era una cantidad de cerveza increíble que se destinaba a los constructores de las pirámides. Requiere de una gran barriga tomar 875.999.507 litros de cerveza para construir las pirámides de Giza. La razón es que la cerveza antigua era una fuente vital de nutrición. La cerveza era fundamental para los egipcios, era uno de sus productos alimenticios básicos. La cerveza era una de las comidas principales del antiguo Egipto, no era una simple bebida. Incluso un alumno se levantaba en la mañana y tomaba un plato de cerveza. Esta cerveza antigua, a la que llamaremos cerveza pirámide, tenía muy poco alcohol, pero poseía minerales y vitaminas, lo que mantenía a las personas fuertes, saludables e increíblemente productivas. Sin cerveza no habría pirámides. Entonces, la cerveza construyó las pirámides y era la comida principal de Egipto y su moneda común. Sé lo que están pensando. Lo próximo que dirá es que la cerveza curaba a los enfermos. Bueno, en realidad lo hacía. La cerveza era utilizada para tratar todo tipo de enfermedades. Trataban las enfermedades de las encías con cerveza. E incluso utilizaban los restos de la cerveza, los granos, los quemaban y producían un humo curativo para tratar las enfermedades del intestino. Ese remedio en particular podrá haber pasado de moda, pero la cerveza antigua realmente promovió una revolución sorprendente en medicina, 3000 años antes que su época. El doctor George Armelagos es profesor de antropología. Estudia huesos momificados para descubrir cómo los antiguos egipcios solían vivir. Recientemente hizo un descubrimiento que impactó a la ciencia moderna. Mi corazón se detuvo. Yo dije, esto es realmente grande. Descubrió rastros de tetraciclina, una medicina milagrosa moderna en huesos de 3000 años de edad. Este es un descubrimiento extraordinario. Es como si estuvieras desenvolviendo una momia y vieras un par de anteojos de sol Ray-Ban en la cabeza. Es así de inusual. Los científicos le dijeron a Armelagos que debió haber cometido un error.
Y por un buen motivo. La tetraciclina es un antibiótico no descubierto oficialmente hasta 1948. Lo que debíamos hacer entonces era explicar cómo la tetraciclina llegó al hueso. Lo que haya llevado los antibióticos del siglo XX a huesos antiguos debió haber estado en la dieta de los egipcios. La cantidad de tetraciclina era tan grande en estos huesos que debía ser algo que consumían todos los días. Probaron con todo tipo de recetas antiguas sin tener suerte. Luego encontraron una que era la adecuada. Y de repente encontramos las recetas para la cerveza. Esto nos dio la posibilidad de pensar de que la cerveza era la fuente de la tetraciclina. Armelagos y su equipo prepararon la cerveza de acuerdo a las instrucciones de la receta de hace 3000 años. Increíblemente, cuando la testearon, estaba lleno del antibiótico moderno. La respuesta definitiva al enigma es tetraciclina. Y obtenían la tetraciclina de la cerveza. Con el descubrimiento, Armelagos fue reivindicado y el mundo de la ciencia fue forzado a aceptar el hecho de que la cerveza antigua le ganó a la medicina moderna por 3000 años. Es simplemente alucinante. Oficialmente fue este hombre de aspecto malhumorado, Alexander Fleming, quien descubrió los antibióticos en 1928, ganando el premio Nobel. Pero es hora que el ganador verdadero obtenga su parte de la gloria. Un paso adelante. Cerveza. Desde que los cavernícolas bebieron esta primera gota, la cerveza ha creado civilización. Promovió inventos como las matemáticas y la escritura. Y construyó las pirámides. Pero ahora enfrenta su desafío más grande: mantener a la gente viva en la Europa medieval. Cuando la vida era desagradable, salvaje y por sobre todas las cosas, corta. Las posibilidades de llegar a los 6 años eran alrededor del 50%. Guerras. Plaga. Pero había otro asesino. El agua. Los ríos estaban contaminados, las aguas residuales desembocaban en ellos, las curtiembres vertían sus desechos en los ríos. El agua era completamente imbebible. Si bebías el agua te enfermabas. El doctor Charlie Bamford es profesor de ciencias para la elaboración de cerveza en la Universidad de California, Davis. Lo que aquí importa es cómo la fabricas. Él cree que la cerveza salvó millones de vidas en la Europa medieval y desea probarlo. Quise proponer un experimento para mostrarles que el proceso fundamental de elaboración remueve los microorganismos, las bacterias que enferman a las personas. Bamford y sus colegas decidieron elaborar una cerveza medieval típica. Primero tomaron agua de un estanque de patos y la testearon en un laboratorio. Esta es una prueba que se utiliza en la industria alimenticia para ver si una comida posee contaminación de la bacteria coliforme fecal. ¿Fecal? Suena como una mala señal. Estas son bacterias como la Escherichia coli que causan enfermedades serias. El agua de estanque estaba llena de este tipo de bacteria. Agua con un toque de materia fecal de pato. Es un asesino como en las épocas medievales. No es nada seguro beber de ella. Ahora, utilizando una receta medieval, el equipo de Bamford elabora una cerveza de 1000 años de edad en un laboratorio moderno. Molemos la malta y la mezclamos con el agua. Y luego de un periodo de alrededor de 1 hora recolectamos el líquido, lo separamos de los granos residuales y luego lo hervimos. Lo dejaron fermentar por 1 semana. Ahora los resultados del experimento. ¿Es segura la cerveza? Luego de convertir el agua del estanque en cerveza, testé la muestra nuevamente y no encontré evidencia de la bacteria coliforme fecal, lo que la hace segura de beber. Una transformación milagrosa. Agua mortal en cerveza bebible.
Por supuesto, hoy en día sabemos que el hecho de hervirla mató la bacteria. Pero las personas medievales no lo sabían. Solo lo hacían para elaborar cerveza más sabrosa. Y accidentalmente salvaron millones de vidas. La vida en la Edad Media debió haber sido bastante deprimente, de modo que la cerveza era la bebida más segura para consumir. Salud. Funcionó para el hombre medieval. Pero ¿qué opina el siglo XXI sobre esta cerveza? Diría que su sabor es algo perfumado. Es salada. Sabe a nuez moscada o algo así. Sabe bien, me agrada. Luego revelamos el origen de la cerveza. ¿Es una broma? ¿No lo es? ¿Agua de un estanque de patos? Bueno, supongo que a los patos les va bastante bien, ¿no? Es asqueroso. El agua del estanque era letal, pero la gente podía beber como esponjas en la Edad Media, gracias a la cerveza. Y todos participaban. Todos bebían cerveza. Bebían cerveza, de la cuna a la tumba. Hacia el siglo XVI las personas bebían 300 litros de cerveza por año. Cada hombre, mujer y niño. Eso es 6 veces más que lo que bebemos hoy. Sí, es correcto. 6 veces más. Con una demanda como esa, la cerveza era oro líquido y el grupo que recolectaba el dinero eran los monjes. La iglesia no solo hacía dinero con la cerveza, sino que se hicieron adinerados gracias a la cerveza. En la Europa medieval, los monjes eran los fabricantes principales y la cerveza era una bendición del cielo. Las personas naturalmente iban a la iglesia porque posteriormente se les prometía una cerveza. La alianza sagrada de cerveza y Biblias llenaron los bancos por siglos. Pero ni la iglesia podía monopolizar la cerveza por siempre. El negocio de la cerveza trajo una nueva raza, los empresarios. Se apoderaron de la elaboración de la cerveza y en el proceso transformaron Europa. La elaboración de cerveza era un factor crítico en el desarrollo de la economía. Encabezó la creación del comercio, de los bancos y de las finanzas. En otras palabras, la creación del capitalismo moderno. Y todavía conmemoran a la cerveza en Europa hoy en día. ¡Cerveza! Estados Unidos, la tierra de los libres, el hogar de los valientes, construido por cerveza. La cerveza es la historia secreta de Estados Unidos. Está en nuestro ADN. Muchos de los padres fundadores de Estados Unidos tenían algo en común. George Washington, Thomas Jefferson y Sam Adams eran todos fabricantes. Juntos fermentaron una nación. Junto con Benjamin Franklin, para quien la cerveza era más que un trago. Era la evidencia del orden divino en el universo. En sus palabras, la cerveza es la prueba de que Dios nos ama y que desea que seamos felices. Las naciones se forman sobre estos mensajes tan inspiradores. Pero sin cerveza, los primeros colonizadores nunca habrían llegado a Estados Unidos a bordo del Mayflower. La cerveza era de vital importancia en el Mayflower. El agua se echaba a perder en la bodega del barco, pero la cerveza estaba preservada naturalmente por el alcohol y el lúpulo y se mantenía fresca durante el viaje. La cerveza mantuvo a los colonizadores vivos en el viaje y determinó el emplazamiento de la colonia de fundación. El Mayflower se dirigía a Virginia, pero se encontró con la tragedia. El barco se quedó sin cerveza, de modo que desembarcaron en el lugar más cercano, Plymouth. Ya entonces la cerveza era lo único que bebían. Los peregrinos desembarcaron. ¿Por qué no bebían agua? Bueno, sabían que en Inglaterra si bebías agua, te enfermabas. Aunque los arroyos de Estados Unidos eran prístinos, los colonizadores no tocaban el agua, a menos que se transformara en cerveza. La cerveza era un artículo absolutamente esencial para poder sobrevivir.
Cuando el suministro de cerveza se acababa, la colonia perdía el equilibrio. Los colonizadores debían buscar el modo de elaborar cerveza, pero no poseían cebada ni lúpulo. Hasta que las ardillas acudieron en su ayuda. Suena descabellado, pero les dieron a los colonizadores la idea de utilizar bellotas. Y funcionó. Las cervezas de bellota mantuvieron a Plymouth con vida. Con Plymouth a salvo, en el siglo XVII la cerveza siguió su rumbo para desarrollar el resto de Estados Unidos, estableciendo una red de comunicaciones extraordinaria. La Internet de la época. Antes de Google, Twitter y Facebook, apareció la taberna. La taberna era el centro de comercio. Era el punto focal de comunicación. Era el lugar donde las personas se pasaban información una y otra vez. Las tabernas conectaban Estados Unidos y convirtieron una colonia en una nación. Porque a continuación la cerveza inspiró uno de los eventos más grandes en la historia humana. La Revolución Norteamericana. El 16 de diciembre de 1773, la lucha para liberarse de los británicos comenzó aquí, en la taberna Dragón Verde, en Boston. Los hijos de la libertad se reunían y hablaban de cuán oprimidos estaban. Bebían una cerveza. Hablaban un poco más de traición, bebían otra. Podía sentir cómo sus pasiones crecían. Sabían que algo iba a suceder esa noche. ¡Es cierto! ¡Vamos, adelante! Este es el momento, hagámoslo. Los hijos de la libertad se dirigieron hacia el puerto de Boston, abordaron barcos y vertieron té. La revolución había comenzado y las tabernas ocupaban el centro del escenario. Las tabernas se convirtieron en los centros donde la actividad revolucionaria era discutida, debatida, tramada y planeada. Cuando Washington estaba planeando la revolución, sus planes de batalla se preparaban en las tabernas de Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey. Mientras Estados Unidos obtenía ventaja, cada soldado revolucionario podía contar con dos cosas: su mosquete y su cerveza. Fue Washington quien le sugirió al Congreso que apruebe una ley para darle una ración de cerveza cada día a todo soldado activo. Y cuando la victoria llegó finalmente, la Declaración de Independencia fue escrita, al menos en parte, en la taberna de la ciudad de Filadelfia. La cerveza estaba allí durante las protestas contra Gran Bretaña. La cerveza estaba allí durante la Declaración de Independencia. Estaba allí durante la Revolución. Creó a los Estados Unidos. El papel de la cerveza en el nacimiento de Estados Unidos fue tan importante que hasta el himno nacional fue tomado de una canción de taberna del siglo XVIII. Las palabras han cambiado, pero la melodía es la misma. En ese entonces era una prueba de sobriedad. Si alguien podía cantar la canción, podía seguir con otra ronda. Hoy es la bandera de estrellas centellantes. La cerveza ayudó a fundar Estados Unidos y también le dio a la nación joven su himno. Con el triunfo de la Guerra de Independencia, la cerveza era libre de enfrentarse a su desafío más grande: la enfermedad. El enemigo más antiguo de la humanidad. En el siglo XIX, la medicina estaba enredada en los años oscuros, hasta que la cerveza llegó al rescate. La cerveza y la ciencia van de la mano. La cerveza llevó a la ciencia médica a un descubrimiento tan importante que estableció cómo pensamos sobre las enfermedades hoy en día.
Mucho de la ciencia fundamental que realizamos hoy, cómo se aplica a la salud, a la enfermedad, provienen de la industria de la cerveza. La cerveza es la base de la medicina moderna. Todo comenzó en 1850 con el científico Louis Pasteur. Él inventó la pasteurización. Trágicamente, las personas siempre lo relacionan con esto. Pero en realidad, él estaba estudiando esto. Algunas personas creen que examinaba la leche, pero de hecho estaba examinando la cerveza. Y la cerveza fue la primera bebida que en realidad fue pasteurizada. Pasteur comenzó tratando de responder una pregunta irritante. ¿Por qué la cerveza se echa a perder algunas veces? Luego realizó un descubrimiento asombroso. La cerveza está viva. Junto con las células circulares grandes de levadura, descubrió algo más pequeño y más siniestro. Divisó estas células de bacteria más pequeñas y llegó a la conclusión que la bacteria causaba el deterioro. Pasteur descubrió una bacteria, una forma de vida microscópica antes desconocida. Era la razón por la que la cerveza se echaba a perder. Pero el descubrimiento tuvo repercusiones enormes para toda la humanidad. Porque a continuación se hizo una simple pero brillante pregunta. Si la bacteria podía enfermar a la cerveza, ¿podían hacer lo mismo a las personas? Básicamente la respuesta es sí. Y esa es la base de la teoría de los gérmenes. Suena aburrido, pero la teoría de los gérmenes es la piedra angular de la medicina moderna. Porque previo a ella, nadie sabía que los gérmenes existían. Antes de conocer la teoría de los gérmenes, las personas no sabían qué era lo que causaba las enfermedades. Pensaban que era aire contaminado de pantanos o de espíritus malignos. Pantanos, espíritus malignos. Intenten encontrar una píldora para eso. Pero la revelación de Pasteur cambió todo. Por primera vez comprendimos que las bacterias y los gérmenes causaban enfermedades. Y una vez que se conoce el motivo, se puede buscar una cura. Las vacunas, que exterminaron enfermedades que ocasionan muertes como la viruela y la poliomielitis. Además, los doctores comenzaron a lavar sus manos. Antes de que la teoría de los gérmenes fuera entendida, los doctores, por ejemplo, salían de una autopsia para ayudar a una mujer a dar a luz. Pero luego del descubrimiento de esta teoría, solo una simple recomendación: laven sus manos antes de ayudar a una mujer a dar a luz. Los incidentes de estas infecciones se redujeron, se salvaron millones de vidas. Ahora lo saben. Laven sus manos la próxima vez que asistan en un parto. Y agradézcanle a la cerveza. Eso es increíble. Debes amar la cerveza. Cerveza, gracias por todo. ¡Salud! ¡Salud! Con las enfermedades eliminadas de la lista, la cerveza puede enfrentarse a su próximo gran desafío: el calor. En el siglo XIX, el calor significaba carne y vegetales en descomposición, enfermedades, dolencias, climas inhabitables y personas muy gruñonas. Todos los problemas que hoy resolvemos con algo que damos por sentado. La refrigeración. Y adivinen quién inventó los productos. Los primeros sistemas de refrigeración viables fueron construidos por la cerveza, desarrollados y financiados por la industria de elaboración de cerveza inicialmente y aplicados a la industria de elaboración de cerveza. Todo es gracias a un nuevo tipo de cerveza que cautivó a Estados Unidos en el siglo XIX. La cerveza rubia. La cerveza rubia cambió a Estados Unidos, y una vez que llegó a sus costas, nada volvió a ser igual. Llegó en 1840, junto con los inmigrantes alemanes como Friedrich Miller y Adolf Kors. Pero a diferencia de las cervezas anticuadas, la cerveza rubia debía ser elaborada en frío. Las cervezas rubias necesitan frío porque necesitamos abordar la fermentación de una manera gradual.
De esa manera controlamos el sabor. Hace 150 años, la única opción era hielo tomado de la naturaleza y enviado a la fábrica de cerveza, lejos de lo ideal. El hielo es muy pesado, lo que significa que era costoso de transportar y costoso de almacenar y, por supuesto, eventualmente se derretía. Cuando llegaba la primavera, la cerveza se acababa hasta el invierno siguiente. Cada verano los elaboradores de cerveza soñaban con crear frío artificialmente. En el siglo XIX era ciencia ficción. Pero la cerveza tenía su vista puesta en el porvenir. Los elaboradores de cerveza se interesaron en el trabajo que se estaba realizando con la refrigeración artificial. Muchos pensaban que estaban locos, pero invirtieron dinero en investigación. Esto es frío automático, ¿verdad? Esto era como aire frío comercializado. Ciertamente era una mejora sobre el hielo. Ahora, no hubiera deseado esto en su cocina, pero es el primer refrigerador comercial del mundo. La máquina de amoníaco frío, inventada por Carl von Linde en 1881 para la cerveza. Para los fabricantes, la refrigeración era la gallina que puso los huevos de oro. Una vez que tienes refrigeración, puedes fabricar cerveza todo el año. La industria cervecera hizo millones. Nos dio un flujo constante de cerveza rubia fría y cambió al mundo para siempre. La refrigeración ha resuelto uno de los problemas más grandes que afligían a la humanidad, el almacenamiento de comida. La industria cervecera hizo eso posible para millones de personas. Allí va la cerveza, salvando vidas nuevamente. La refrigeración significa aire acondicionado, la fabricación y el almacenamiento de medicinas, incluso la habilidad de mantener órganos con vida para trasplantes. Y lo que es más importante para esta pequeña niña, el helado. Hay tantas cosas diferentes que la refrigeración ha hecho por nosotros. Sería muy difícil para nosotros existir sin ella hoy en día. Y solo piénsenlo, es gracias a la cerveza. La búsqueda de la gota perfecta produjo algunos de los descubrimientos e inventos más grandes de la era moderna. En el siglo XXI, vivimos en la era de la producción masiva. Nuestro nivel de vida es más alto que nunca. Todo gracias al ícono estadounidense. La fábrica. La fábrica se convirtió en el símbolo de todo aquello que era glorioso sobre Estados Unidos. Ejemplificaba la habilidad estadounidense de buscar un futuro de posibilidades infinitas. La mayoría de las personas piensan que la fábrica fue inventada por Henry Ford y el automóvil. Pero se equivocan. No fue el automóvil el que colocó a Estados Unidos en el camino hacia el poder económico. Fue la cerveza. El Dr. Quentin Scravage es profesor de historia industrial estadounidense. Colócalo aquí. La producción de cerveza revolucionó la industria estadounidense. Realmente automatizó la producción al menos 10 años antes que Henry Ford. Esta es la máquina que cambió el mundo. Inventada por Michael Owens en 1904 y no producía automóviles. Producía botellas de cerveza. Cuando observas la máquina automática de Michael Owens, no cabe duda, debes decir que todo comenzó con la cerveza. El primer producto que realizó fue una botella de cerveza. Un hecho pequeño conocido, con repercusiones enormes. La máquina productora de botellas de Owens fue el invento de maquinaria más revolucionario del siglo XIX. No caben dudas de eso. En primer lugar, significó el fin del trabajo infantil. Porque automatizó la industria del vidrio, que era el culpable principal del trabajo infantil de Estados Unidos en ese momento. Su máquina eliminó virtualmente el trabajo infantil en cuestión de 6 a 10 años. No solo eso,
sino que transformó por completo el panorama económico para siempre. Automatizó a Estados Unidos. 10 años antes de que el primer auto salga de la cadena de fabricación en 1914, compañías como Miller y Coors habían adoptado el sendero de la automatización. Cambió el mundo, no solo a nuestro país, y todo comenzó con la cerveza. El avance de la cerveza continúa hasta hoy. Los estadounidenses elaboran ahora 24 billones de litros de cerveza cada año y beben un promedio de más de 76 litros cada año. Hoy en día, la cerveza es en verdad la bebida de adultos número 1 del planeta. Mañana podría ser la número 1 en el espacio. Solo pienso lo grandioso que sería sentarse en un bar espacial flotando en gravedad cero, observando la Tierra, bebiendo cerveza. No habría nada mejor. Con la llegada del turismo espacial, el fabricante australiano Jared Mitchell desea que su cerveza sea la primera puesta en órbita. Pero la cerveza espacial debe ser sin gas, porque un eructo en gravedad cero puede traer malas noticias. En la Tierra las moléculas de agua y las moléculas de gas están separadas debido a la gravedad. En el espacio no lo harán. De modo que al eructar en el espacio tendrás líquido y gas simultáneamente. Será un eructo húmedo. Si estuvieras en el espacio y hubiera 50 personas en un bar espacial en gravedad cero flotando y todo el mundo eructara en húmedo, sería un desastre. Una fiesta divertida. El prototipo de cerveza espacial es sin gas, a prueba de eructos y lista para su primer despegue. Y dada la historia de la cerveza, es adecuado que esté con nosotros en la última frontera. A lo largo de la historia, muchos han proclamado la grandeza de la cerveza. Ahora sabemos cuán grandiosa es en verdad. Tan grandiosa que incluso podríamos utilizarla como el criterio oficial para la historia humana. Comúnmente la historia está dividida en dos partes: AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Es una línea de tiempo, pero también podríamos pensar en ella como AC y DC, antes de la cerveza y después de la cerveza. Antes de la cerveza los nómades salvajes deambulaban y cazaban. Después de la cerveza, las personas nos asentamos en un lugar. Construimos ciudades, comenzamos a cultivar, desarrollamos ciudades, desarrollamos el comercio. La cerveza hizo posible la construcción de ciudades y la creación de la ciencia. Tal vez esa sea una mejor línea de tiempo para utilizar. Por 10.000 años, la cerveza ha sido el combustible y el motor de la historia. Nos ha dado nuestras maravillas más grandiosas y nuestros descubrimientos más brillantes. Sin mencionar que fue una experiencia emocionante. ¡Cerveza! Enfrentémoslo. La cerveza no solo ha cambiado al mundo, lo ha salvado. Salud.